Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Iniciamos con este tema importante para todas y todos, quienes estudien, quienes escriben, quienes requieren algún tipo de documento y además quienes se ven involucrados por falta de tiempo en adquirir un documento escolar, laboral, personal, que no se vean afectados ante una situación de engaño. ¿Cuál es esa situación? El plagio. Ahora es muy fácil editar documentos, hay bastantes aplicaciones que se vuelven tan diestros quienes las manejan que los documentos apócrifos, o sea, falsos, parecen tan reales que hasta que no son detectados, y no necesariamente por peritos en documentoscopía, porque ya vimos también lo que conlleva la falsedad del documento, ¿verdad? Que de hecho el documento no es el falso, sino el contenido. Pero en el plagio todo es falso. Estamos quitándole la autoría real, los derechos reales a una persona que fue quien lo elaboró, quien se preparó, quien se documentó y quien elaboró un programa. Ejemplo, y que alguien llega y se atribuye la autoría de dicho programa, dicha capacitación. ¿Qué pasa con ahora el estudiantado? Hay plagio por todos lados. Títulos que los venden como originales, cédulas que las venden como originales, certificados de preparatoria, de secundaria, y son falsos, son plagiados. Son documentos que, si bien es cierto, que dicen los que publican, que te meten al sistema y que te ayudan a obtener una certificación rápido sin tanto trámite, documentos express en 72 horas. Esos documentos express te pueden llevar a que la justicia, que la ley ejecute una acción penal en tu contra por tener en tus manos un documento apócrifo. Para que encuentres a la persona que te lo elaboró, va a ser muy difícil. Quien cargará con la responsabilidad serás tú. Iniciamos con el tema plagio. Vamos a hablar sobre los derechos de autor, que es un tema muy común que se lleva hoy en día, la época digitalizada, generación Z. Vamos a ver qué es lo que se maneja con eso el día de hoy. Plagio, derechos de autor, 10 de abril de 2023 a las 5 p.m. Iniciamos con este tema. Teléfonos de oficina 2291 69 70 11 y el 2295 38 33 18. Transmitimos en este momento vía Zoom al 738 311 81 51. Código de acceso, presionen el número 1 después de haber ingresado ese número. Presionan el número 1 y les dará el ingreso a este programa, a este taller. Y nos encontramos transmitiendo en este momento vía Facebook Live. Gracias por su presencia. Gracias. Vía Facebook Live en este momento. Nos encontramos en YouTube como Protección Preventiva. Van a darse cuenta ahí de las estadísticas de nuestros seguidores, de las personas que están con nosotros desde el inicio de Protección Preventiva, centro de capacitación que maneja todos los rubros. No nos cerramos a la cultura y tampoco al no poder dar algo que se requiere de manera profesional. Por eso día a día nos preparamos, día a día estamos metidos en la preparación, capacitación, documentación para que podamos dar lo que nos piden. Nuestro escudo en YouTube ya lo conocen, un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR24. Presionen me gusta, compartan para que sigamos en el nivel en que estamos. Plagio, derechos de autor. Hay una ley, la Ley Federal de Derechos de Autor, que nos dice que es el reconocimiento que hace el Estado en favor del creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley. ¿Cuál? Pues de la Ley Federal de Derechos
tenemos brillo. Tenemos brillo. Un segundito, corregimos la situación. Vamos a ver si... Bueno, ya nos dice la ley federal que habla sobre los derechos de autor, que no es más que el reconocimiento que hace el Estado en favor de alguien que crea obras literarias y artísticas. Estas previstas en el artículo número 13 de esta ley. Esto en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Sí, definitivamente, ahora quien escribe, quien crea, quien hace obras literarias, musicales, etcétera, lo hace con el fin de obtener un patrimonio. Esos son privilegios exclusivos del autor, previstos en el artículo 13 de esta ley, Ley Federal de Derechos de Autor. Pero ¿qué nos dice el artículo 427 sobre la sanción que podrá obtener esta persona que, bueno, se impone, atención, en el artículo 427 nos marca que se impondrá una prisión de 6 meses a 6 años. Atención, de prisión y una multa de 3,000 días a quien obligue a sabiendas que una obra y que le sustituya el nombre, atribuyéndose su autoría como propio, como creador. Vimos que el plagio no es en sí el documento, sino el contenido. Pero precisamente existen autoridades que cimentado tienen tanto el que plagies, cambies el nombre, modifiques en poco o en mucho el documento para darlo como falso, como documento apócrifo. Y la ley sanciona este hecho como documento falso. Peritos en documentoscopía se han dado la tarea de investigar y detectar documentos falsos. Alguien, erróneamente, por desconocimiento, mete ante notario público un certificado de preparatoria o un título profesional, cuidado, porque podrán ser aprendidos. El notario público, su número, su palabra, su notaría, tiene valor en todo el país, tiene fe pública, lo que él diga, lo que él selle vale en todo el país. Pues tiene la facultad de investigar si ese certificado, ese documento, es legal o apócrifo. Y cuando tú llegues a la devolución o a la certificación del documento, podrá ser aprendido con todo y tu papelito plagiado, chueco. Hay varios amigos aquí en Veracruz que se dedican a ese rubro, tienen unos centros de capacitación ahí, pero bueno, no vamos a decir cuáles. Abogadas, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Capitán, buenas tardes. Protección preventiva, un gran tema. Y buenísimo. de lo cual hemos sido testigos de que hay mucho plagio en los alrededores. Sí. Demasiado. Sí. Pero bueno. Saludos a Carlos Iván, plagiador, y a Oscar Esther. Pues son amigos que se dedican a ello, Pero bueno, es su línea de trabajo y felicidades porque no han sido detectados. Pero de un momento a otro, así debe ser. Personas deshonestas totalmente, sí. y lo digo a título personal. Personas sí. que han intentado robar la capacidad intelectual, el trabajo intelectual para hacérselo propio. No lo han intentado, de hecho lo han robado. Se lo han atribuido como propio, pero no han sabido desarrollarlo, no han sabido difundirlo y mucho menos contar con los registros que expiden las autoridades para que puedan darlo y se lo atribuyan como propios y de por sí generan ingresos plagiando esos documentos, engañando a las personas. Pero bueno, este es un tema que vamos a hablar sobre esas gentes, ¿verdad? Protección preventiva siempre ha sido honesto y transparente. Este proyecto, permítanme decirles que es único. Es
funcionó en la mente del capitán. Solamente él lo traía en la mente. Hasta que llega a Veracruz y logra consolidar esta idea. Pero protección preventiva es propia. Por eso, a pesar de que se nos han acercado para tratar de modificar, tratar de sacarnos ventaja con algún trabajo o con algún taller, el capitán ha sido muy sabio para poder determinar que protección preventiva es único y no se va a permitir ningún tipo de plagio. Ni fusionamientos. Protección preventiva seguirá como inició. Subdirectora y un servidor han tratado de apoderarse de nuestro nombre, de meterse a protección preventiva para obtener algún bien, pero no aplique, es otro tema. Somos inteligentes como para detectar que algo no está bien y mejor seguimos siendo transparentes, honorables y respetando a todas y a todos ustedes. Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos. Credo, preferencias, ideología, color. Somos iguales, seres humanos. Y gracias por estar en protección preventiva. Bueno, los derechos de autor otorgan su titular, a su titular el derecho, atención, el derecho exclusivo de modificar, crear su obra, excepto con algunas excepciones. Cuando alguien crea una obra original y la fija en un soporte físico, automáticamente se convierte esta en el titular de los derechos de autor de dicha obra, claro. Algo que tú creas, que es de tu autoría, de tu intelecto, de tu tiempo, es tuyo. Es tuyo. Si llega alguien, te lo quita, se llama plagio. Precisamente por eso es bien importante registrar tus marcas, tus proyectos, tus libros, y vamos a ver qué autoridad es la que dice: yo te registro tus temas, tu marca, tu empresa. Bien, derechos de autor. Esto no es más que el derecho de autor que protege lo que hay en ese objeto u obra narrada. Además, no la cosa en sí misma. Por ejemplo, proteger una pieza musical, no el aparato. Lo mismo que en un documento protege lo que está escrito, no el documento. Como lo hablamos de la falsedad. El documento en sí no es el apócrifo, sino el contenido. ¿Cómo el contenido? Claro, nombre, firma, generación, año. Es lo mismo que pasa con estas obras, que los derechos de autor protegen lo que hay en ese objeto, la obra creada. Atención, pero no la cosa en sí misma. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, protege la pieza musical, pero no el aparato. ¿Qué tal? Puede ser que se reproduzca en un CD o en lo que está grabada. Son muchos los tipos de obras protegidas por el derecho de autor, con letra o sin ella. ¿Existe diferencia? Claro. Protege en sí la obra, no el aparato. Protege en sí los datos, no el documento donde se elaboró. El documento se altera 1001 vez. El derecho de autor no es más que un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y personales que la ley concede a los autores, solo y por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica, didáctica. Esta, bien sea que sea publicado o se encuentre en calidad de inédita. Profundo y bueno el tema, definitivamente. Artesanías originales protegidas también por sus autores. ¿Qué se requiere para proteger una de tus obras o alguna obra? Bueno, se tienen que pagar los derechos. Ahora les voy a decir dónde. Llenar el formato de solicitud para registrar la obra
por duplicado. Además, presentar ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, por sus siglas INDAUTOR, la obra que deseamos proteger. Hay que acudir entonces a INDAUTOR a proteger y registrar para proteger nuestra obra. Garantizar el pago y llenar el formato solicitud de registro de nuestra obra. Esos son los requisitos tan simples. El costo, bajísimo para la protección de nuestras obras. Un costo que no afecta en el bolsillo de nadie, definitivo. INDAUTOR es el Instituto Nacional del Derecho de Autor en México. La protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. Además, el derecho de autor puede amparar o no algunos de los elementos como títulos, lemas o logotipos. Esto dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente. Pago. Al acudir a INDAUTOR, Instituto Nacional de Derechos de Autor, van a dar cuenta. Qué poco se paga para que protejan nuestras obras. Bueno, el concepto que es el monto. Derechos de recepción. Hay que elaborar, nos sujetarán a un examen, estudio y en su caso un registro de cada obra literaria o artística de una obra derivada o versión. Este costo tan risorio fue en el año 2021, ahorita continúa el mismo pago de 324 pesos moneda nacional. En esa dependencia llamada INDAUTOR, 324 pesos por una o varias obras por duplicado. Muy barato, muy bajo el costo en esta dependencia que protege y ampara tu autoría, tu obra literaria, artística, escritos, libros. 324 pesos por registrar una obra o varias por duplicado. Te sujetan a un examen, tendrás que llenar el formato y además exhibir el pago. Recepción, examen, estudio, en su caso, registro de las características gráficas, además, distintivas de cada obra. 324 pesos. Como que pensábamos, antes de meternos al tema, antes de conocerlo, bueno, yo ya escribí varios libros y no los he registrado, debe ser carísimo. Las dependencias, INDAUTOR, ha de cobrar mucho, me han de pedir muchísimos requisitos. No, solamente te sujetarás a un examen por cada obra literaria que sea de tu autoría. Sí, claro, que se te cuestionará sobre ella. Y garantizar el pago. Registrarla una o por duplicado. Vigencia del derecho de autor. Algo más increíble todavía. ¿Qué tiempo de vigencia tiene el registro o derecho de autor en México cuando ya es registrada una obra? 100 años. El derecho patrimonial estará vigente durante la vida del autor. Y atención, y 100 años después de que el autor haya fallecido. En caso de coautoría, se contará a partir de la muerte del último coautor. ¿Cómo del último? El último que participó en la creación, quien se involucró con el autor que ya ha fallecido. Pero, tiempo que dura el registro de una obra literaria de un creador, toda la vida de dicho autor. Y 100 años después, esto será también hasta que fallezca el último coautor o el último que se haya involucrado con dicho autor de esta obra
para que pase el tiempo que nos piden 100 años. Toda la vida del autor más 100 años más. O el deceso del último autor. Por 324 pesos. 100 años de vigencia después de nuestra muerte. Híjole. Mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué sanción nos dan las autoridades cuando, los amigos que hablamos, cuando no respetan el derecho de autor? Prisión de 6 meses a 6 años y una multa de 5,000 a 30,000 días multa. Yo creo que es un tema que no se conoce mucho en esta ciudad y por eso nos hemos dado la tarea de hacer la investigación, el rastreo, y sí, en efecto, muchas personas ofrendan documentos como originales, capacitaciones con documento apócrifo, burlándose de un autor que registró su obra y plasmando su nombre, registros y firma. La sanción penal que podría obtener es cárcel, y esta nos habla de 6 meses a 6 años, más multa, la multa hasta 30,000 UMAS, 30,000 días. Pero no lo saben. Y si lo saben, pues como que están tentando mucho a su suerte. Además, multa a quien venda, a cualquier consumidor, atención en este tema, en forma dolosa, con fines de especulación comercial. Documentos salidos de un lugar que se cree legal, autorizado, registrado, sí, posiblemente el lugar, como nos lo dice el artículo del plagio. Sí, no se castiga en sí el aparato, sino la obra. En este caso se está castigando la falsificación del documento, no al centro que lo expidió. Cuidado con esos instructores. Además, videogramas, bien, el documento, libros, videos, CDs. ¿A quién se refiere la fracción del artículo anterior? Atención, hasta 6 años de prisión y 30,000 días de multa. ¿A quién se atribuye la autoría de una obra, de un libro, etcétera? Ya te pusiste a pensar, abogada. Sí, la verdad. De hecho, quienes me conocen saben de dónde vengo. Vengo de una mujer que es creadora e inventora de un sistema de corte. Cierto. Durante más de 20 años ha sido quien ha impulsado un nuevo sistema de corte. Ha elaborado libros con un proyecto personal, con sus propios recursos, y a lo largo de esta historia nos hemos enfrentado, capitán, muy difícil que alguien en estos tiempos, aunque debe de ser cierto, se dé el espacio de crear, de inventar, de innovar, de crear. Siempre el miedo a que se lo van a quitar, el plagio. El miedo al arriesgarse y no ganar. Ese es el temor del ser humano. Eso lo estamos viendo desde Sigmund Freud, los grandes temores en el ser humano. El miedo a enfrentar la realidad, el miedo a cruzar un puente, pero teniéndolo enfrente. Todavía no tienes el puente frente a ti y estás con el temor. Y si hay agua, y si están. Esos miedos hacen que nos creemos obstáculos, que no brinquemos la barda que tenemos enfrente, que es una barda de 1,5 metros. Pero no la barda construida con tabiques, con mosaicos, con madera. No, es la barda mental. Eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Quisiera dar un tema en alguna ocasión de siempre vendrán tiempos mejores, pero luego, bueno, entonces, diferencia, atención, lo que es copyright y el derecho de autor. Es diferente si la definición del copyright es protege la obra del autor, mientras que los derechos de autor protegen al autor como individuo. ¿Habrá diferencia? Claro. El copyright protege la obra del autor, pero el derecho del autor protege al creador de dicha obra. Los derechos de autor se adquieren por el mero hecho, por el simple hecho de producción de su obra literaria o artística.
El copyright, en cambio, requiere un registro en una oficina competente. Lo que significa que el copyright protege la obra nada más, protege la obra. Y el derecho de autor protege los derechos del autor como persona, solo por el hecho de haberla creado. ¡Qué humildad! Solo por el hecho de haberla creado. Bueno, ¿quién otorga a las personas creadoras el derecho de autor o les atribuye, les da el mote de autoría? El Instituto Nacional de Derecho de Autor, por sus siglas INDAUTOR, de México. Es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Educación Superior de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que es el encargado de proteger y fomentar los derechos del autor, promover la creatividad y cooperación internacional en la materia. INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor. Existen restricciones en este órgano desconcentrado de la SEP. ¿INDAUTOR? Sí. ¿Cuándo se prohíben dichos derechos del autor? Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el mérito de la obra o la reputación del autor. Modificar la obra antes o después de su publicación. Aquí es cuando te prohíben los derechos de autor, Además, retirar la obra del mercado o suspenderla de cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido autorizada con antelación. En ese caso se da la cancelación o la prohibición de los derechos de autor. Atención con ese tema. Importantísimo. ¿Dónde investigar si un documento, una obra, cuenta con derechos de autor? ¿Dónde podríamos investigar? Sencillo. El sistema Marcanet es una de las herramientas que ahora se utiliza gratuita y que el INPI, atención, vamos a ver también, y que el INPI pone a tu disposición para ayudarte, para auxiliarte en la búsqueda, a que realices la búsqueda necesaria y revisar que no hayan presentado o registrado esa misma marca que ahora tú tienes, que ya creaste, pero para que detectes que no hay alguien que tenga tu mismo nombre, tu misma marca, tu mismo logo. En el mismo giro comercial o además con características similares o diferentes a la tuya. Puede ser el nombre, logotipo, imagen, forma, como suena, entre otras. Un segundo, actualizamos. En este caso podemos investigar en INPI que no exista similitud. Nombre que suene igual, marca, logo, etc. O sea que nos dan todas las facilidades. INDAUTOR e INPI nos proporcionan todas las facilidades para que registremos nuestra marca. Investigamos si no hay alguien más que ya tiene alguna similitud con la mía. INDAUTOR nos abre la puerta para que por 324 pesos durante 100 años y después de mi deceso, mi obra queda registrada. Nos dan las autoridades, bueno, esos órganos desconcentrados de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, nos abren la puerta y nos proporcionan las herramientas para que registremos nuestras obras y no seamos plagiados, que alguien se atribuya nuestro nombre, nuestras capacitaciones, etc. Nos dan todo, nos ponen todo en la mano por 324 pesos. Información que tenían del 21 y que hasta el 23 sigue vigente el costo. Gastamos más en transporte, en gasolina, que lo que tendríamos que pagar por registrar nuestra obra. Y tenerla como propia durante 100, lo que dura nuestra vida, más 100 años más.
Sí, quien no las haya registrado, que lo hagan. Sí, claro. Bueno, además puedo usar una imagen libremente, atención, y sin permiso del legítimo creador o autor, atención, con lo que conlleva. No se requiere permiso cuando las imágenes en este tema, estamos de acuerdo, se utilicen sin fin de lucro, con carácter no comercial, sino educativo, didáctico y gratuito, que no persigas algún fin de lucro. Atención, no se requiere permiso cuando la imagen se utilice para fines culturales o científicos e históricos, además, de carácter relevante cuando la imagen de las personas o es accesoria respecto del derecho relevante del que se pretende informar con la fotografía cualquier suceso o acontecimiento público. El hecho es de que no existe restricción para que las utilices cuando es con fin educativo, didáctico, cultural, esto sin fin de lucro. Que no percibas algún ingreso al publicar esas imágenes o información. Sí, muy importante todos estos temas, la verdad. Muy, muy importantes. Sí. Sí. ¿Qué tiempo puede usar una canción sin pagar derechos? Music is all time. Bien, no existen normas muy claras sobre este tema. Atención sobre el uso legítimo de la música. De hecho, en algunas plataformas te bloquean por utilizar de fondo musical, ya se estás dando programa, un taller, una capacitación, metes fondo y dicen, tu sonido está bloqueado porque utilizaste una música y tú no eres el autor. Pero no cuenta uno con derecho de autor. Pero la información fue clara. Cuando es sin fin de lucro, educativo, didáctico, tendremos que poner la leyenda de la música. No cuento con los derechos de autor, más sí de la obra, más sí del programa, y nos permitirán meter la música que queramos. Entonces, no existen normas como tal muy claras o definidas sobre el hecho de utilizar música o canción que no sea de nosotros, que no seamos los autores. ¿Cierto? Además, por esa razón no hay reglas que digan. Sí, por eso no hay alguna regla en específico que te digan, puedes utilizar hasta 30 segundos, solo te la bloquean. Pero te ponen la leyenda, que te la silencian porque utilizaste música que no te pertenecía, de un video, de una grabación musical. Costo. ¿Qué costo tiene para comprar una canción? Híjole, barato, también económico. El registro de una obra oscila entre 1,290 pesos y 1,400, 1,500 pesos. Más el IVA, claro. Este pago aplica a una obra o a una colección de ellas. Por ejemplo, cuesta lo mismo, 1,290 pesos, registrar una canción, o que registres 100. Cuesta lo mismo. El pago es exactamente lo mismo. Atención, ¿qué no podemos patentar? Bien, las obras literarias y artísticas o cualquier obra protegida por derecho de autor. Esas no las podemos patentar. No podemos tocarlas. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económicas comerciales. De igual manera, los programas de ordenadores, el soporte lógico como tales y las formas de presentar algún tipo de información. Esas no las podemos patentar. Cuando incurrimos en la violación al derecho de autor, ¿pero en qué consiste exactamente una violación al derecho de autor? Bueno, existe como tal una violación al derecho de autor cuando una persona usa sin autorización una obra protegida.
por derecho de autor de otra. Un libro, un artículo, una canción y muchos temas más. Tú ya cuentas con un autor y tú estás violando dicho derecho cuando lo usas sin autorización. Sabiendo que el legítimo autor, que quien lo tiene registrado es otra persona, y tú te lo adjudicas. En este caso hay violación a los derechos de autor. Y ya vemos la sanción más la multa. ¿Qué beneficios tienen los derechos de autor? El resguardo del derecho de autor ofrece muchos beneficios, claro, pues fomenta la innovación, promueve la divulgación del conocimiento y favorece el acceso al mismo. Además de que impulsa la creación artística y literaria, y eso hace que se generen puestos de trabajo, claro. Brinda a los creadores un medio para ganarse la vida. Además, estimula las inversiones de recursos. ¿Qué pasa con lo que hablamos a un inicio de copias ilegales, plagio de documentos? Bueno, modalidad de piratería, sancionada en nuestro código también por las autoridades, nuestro código penal. Consiste en la duplicación, distribución o venta ilegal de material protegido por copyright, con la finalidad de imitar el producto con copyright. ¿Qué tal? Por eso no lo pasan los derechos de autor. Copyright protege. Bueno, licencia que protege los derechos del autor, por sus siglas CC-BY, es la licencia más abierta y más accesible, flexible, que incluye la distribución y adaptabilidad de la obra original. Pero además habla sobre es gratuita. Y esto puede integrarse a fines comerciales, con fin de lucro, siempre y cuando sea tuya, tú seas el autor, tú la registres. Si usas, ese tema ya lo hemos tocado, una imagen con derecho de autor, esta ley nos indica que el autor de una fotografía o de una imagen se ampara en derechos de autor. El indautor registró su obra y esta está protegida y amparada. Puede ser tanto moral sobre la misma como derechos económicos. Además, el dueño, un segundo. No, un segundo. Actualizar. Un segundito, por favor, un segundito. Bien. Un segundo, aquí no siempre nos pone. Recording in progress. Un segundo. Entonces, si usamos una imagen con derecho de autor, la ley nos indica que el autor de una fotografía o imagen se ampara en derechos de autor. Pueden ser tanto morales sobre la misma como derechos económicos. Además, el dueño de dicha imagen puede prohibir su reproducción en cualquier medio y bajo cualquier circunstancia, ya sea para que se use con fin comercial o no. El dueño puede prohibir la difusión, sea cual fuere el objetivo de la reproducción. Vimos
¿A dónde acudir para saber si una imagen, una marca está registrada o cuenta con derechos de autor? INPI. Ahí nos harán la búsqueda que no exista similitud con algo igual o similar a nuestra marca. Además, hay buscador de imágenes creativas, pero bueno, si necesitamos asegurarnos, atención, de que las imágenes que vamos a utilizar no te darán problemas claro, que sean registradas por algún autor y yo las utilice sin su permiso, ¿verdad? Lo mejor es acudir al buscador de imágenes Creative Commons. Aquí podemos seleccionar la imagen con la licencia adecuada para poder utilizarla y compartirla, pero también podemos utilizar imágenes, fotografías, cuando y sin que tengamos sanción alguna, sin que seamos reprimidos, cuando sean con fin didáctico, cultural, educativo y que no sea con fin de lucro, y mucho menos atribuyéndonos la autoría de dichas obras, fotografías. Atención en este tema, no por el hecho de que las estemos utilizando en una capacitación, en un programa, en un tema, yo maneje fin de lucro. No, ahí sí no aplica y ahí sí podríamos ser sancionados. Para saber si la imagen tiene derechos de autor, bueno, buscar imágenes con información disponible para la reutilización. En el teléfono, en la computadora, nos metemos imágenes de Google. Ahí buscamos una imagen para limitar los resultados a las imágenes con información de licencia disponible. Debajo del cuadro de búsqueda, presionar filtrar y ahí vemos si cuenta con derechos de autor, si podremos utilizar. Con fin educativo, didáctico. Capacitación INPI. Registro de marcas. Nos prepara que podamos llevar a cabo nuestro registro, sí, con 1,290 pesos. Concluimos este tema. Muy bueno, amplio. La verdad, sí es importante que todos tengamos protegidos nuestros documentos para no ser vulnerables ante cualquier rival que les tome fotos, los escanee y los duplique atribuyéndose dicho documento como de su propiedad, como de su autoría. Es importante acudir a centros legales, totalmente registrados, para que adquieran un documento expedido por autoridades competentes y no por centros patitos donde el documento sea de URL. ¿Qué es eso? Que rebote, que sea falso. Fake, falso, apócrifo, o que no cuente con los permisos necesarios de la escuela que se los otorgó y sea falso. Importante que no permitan ser engañados por documentos de preparatoria, cédulas, universidades que hay ahora por todos lados y que dicen, yo te doy documentos de tal universidad. Han preguntado y les dan, de todas las universidades del país, expiden el título, la carta pasante, el certificado. Increíble. Pongan mucho cuidado en eso, no se involucren en situaciones jurídicas, legales, en su perjuicio. Que tengan una excelente tarde todas y todos, como les dijimos, un tema importante el día de hoy. Gracias por estar en Protección Preventiva. Continuamos, presionen me gusta, compartan estos temas que a nosotros nos agrada mucho manejarlos, ya que sí sembramos una poquita de duda y además le sembramos una semilla en su interior con la finalidad de que se documenten un poquito y no caigan en manos de rivales. Que tengan una excelente tarde. Recuerden que somos Protección Preventiva y siempre les recordamos que la seguridad somos todos. Que sea en nosotros evitar que alguien nos lastigue. Excelente tarde a todas y todos. Protección Preventiva se despide de ustedes.